Hola, soy el profe Armenta. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, continuaremos con la tercera parte de cómo calcular el volumen. En este caso, hablaremos sobre las pirámides. Espero sea de su agrado. De igual forma, les agradecería si se suscribieran a mi canal y me regalaran un like para seguir trayendo más contenido. Los temas que veremos en este video son los siguientes. Primero veremos qué es una pirámide. Después, los tipos de pirámides que hay. Las fórmulas para calcular el volumen de diferentes pirámides. Volumen de la pirámide triangular. Volumen de la pirámide cuadrangular. Volumen de la pirámide rectangular. Volumen de la pirámide pentagonal. Y finalmente, volumen de la pirámide hexagonal. Primero que nada, una pirámide es aquel cuerpo geométrico que tiene como base un polígono simple, es decir, un triángulo, un cuadrado, etc. Además, sus caras son triangulares. El nombre de cada pirámide hace alusión a su base, ya que si por ejemplo hablamos de una pirámide triangular, su base será un triángulo. Las pirámides más comunes son las siguientes: pirámide triangular, cuya base es un triángulo; pirámide cuadrangular, con un cuadrado como base; pirámide rectangular, cuya base es un rectángulo; pirámide pentagonal, con un pentágono de base; y la pirámide hexagonal, que como podemos imaginar, tiene como base un hexágono. La fórmula para calcular el volumen de cualquier pirámide es área de la base por altura entre 3. Comencemos con los ejemplos. Primero tenemos esta pirámide triangular con una base en forma de triángulo, con valor de 3 unidades en cada uno de sus lados y una altura de 4 unidades. La altura de la pirámide es 5 unidades. Recordemos la fórmula para poder resolver este problema. Debemos calcular primero el área de la base. Recordemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Sustituimos los valores quedándonos 3 por 4 entre 2. Al realizar la multiplicación nos da como resultado 12, mismo que dividiremos entre 2. Y una vez hecha la división, tenemos que el valor del área de la base es de 6 unidades cuadradas. Una vez teniendo este dato, podemos sustituir los valores en la fórmula del volumen, quedándonos 6 por 5 entre 3. Al realizar la multiplicación nos da como resultado 30, mismo que vamos a dividir entre 3, a lo cual nos resulta 10 unidades cúbicas, que es el valor del volumen de esta pirámide. En el siguiente ejemplo tenemos una pirámide cuadrangular con valor de 4 unidades en cada uno de los lados de su base y una altura de 6 unidades. Recordemos la fórmula. Para poder calcular el volumen de esta pirámide necesitamos el área de la base. Para ello, recordemos que para calcular el área de un cuadrado debemos multiplicar lado por lado. Sustituimos los valores quedándonos 4 por 4, a lo cual nos resulta 16 unidades cuadradas. Una vez teniendo este dato, sustituimos los valores en la fórmula del volumen quedándonos 16 por 6 entre 3. Al realizar la multiplicación nos da como resultado 96, mismo que vamos a dividir entre 3, a lo cual nos resulta 32 unidades cúbicas, que es el valor del volumen de esta pirámide. En el siguiente ejemplo tenemos una pirámide rectangular con valor de 6 unidades en la base y 4 unidades en la altura de su base. Y la altura de la pirámide es de 7 unidades. Recordemos la fórmula para poder calcular el volumen de esta pirámide. Necesitamos el área de la base. Para ello,
Recordemos que para calcular el área de un rectángulo debemos multiplicar base por altura. Sustituimos los valores quedándonos 6 por 4, lo que nos resulta 24 unidades cuadradas. Una vez teniendo este dato, sustituimos los valores en la fórmula del volumen, quedándonos 24 por 7 entre 3. Al realizar la multiplicación, nos da como resultado 168, mismo que vamos a dividir entre 3, lo que nos resulta 56 unidades cúbicas, que es el valor del volumen de esta pirámide. En el siguiente ejemplo, tenemos esta pirámide pentagonal, con valor de 3 unidades en cada uno de los lados de su base. La apotema con un valor de 2 unidades y una altura de 4 unidades. Recordemos la fórmula. Lo primero que debemos hacer es calcular el área de la base. Para esto debemos saber el valor del perímetro de la misma. Aquí aplicaremos lo que hemos visto en videos pasados. Por lo tanto, recordemos que para calcular el perímetro de un pentágono, tenemos que multiplicar el valor de L por 5. Sustituimos los valores y efectuamos las operaciones, dándonos como resultado 15 unidades, que es el valor del perímetro de la base. Una vez teniendo este dato, lo vamos a multiplicar por la apotema, que en este caso es 2 unidades, y posteriormente el resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos que 15 por 2 es igual a 30, y al dividir 30 entre 2 nos da como resultado 15 unidades cuadradas, que es el valor del área de la base. Una vez teniendo este dato, lo debemos de multiplicar por la altura, y lo que nos dé dividirlo entre 3. El resultado de la multiplicación es 60, y al dividirlo entre 3 nos resulta 20 unidades cúbicas, que es el volumen de esta pirámide. En este último ejemplo tenemos esta pirámide hexagonal con valor de 6 unidades en cada uno de los lados de su base. La apotema con un valor de 3 unidades y una altura de 8 unidades. Recordemos la fórmula. Lo primero que debemos hacer es calcular el área de la base. Para esto debemos saber el valor del perímetro de la misma. Por lo tanto, recordemos que para calcular el perímetro de un hexágono, tenemos que multiplicar el valor de L por 6. Sustituimos los valores y efectuamos las operaciones, dándonos como resultado 36, que es el valor del perímetro de la base. Una vez teniendo este dato, lo vamos a multiplicar por la apotema, que en este caso es 3, y posteriormente el resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos que 36 por 3 es igual a 108, y al dividir 108 entre 2 nos da como resultado 54 unidades cuadradas, que es el valor del área de la base. Una vez teniendo este dato, lo debemos de multiplicar por la altura, y lo que nos dé, dividirlo entre 3. El resultado de la multiplicación es 432, y al dividirlo entre 3 nos resulta 144 unidades cúbicas, que es el volumen de esta pirámide. Bueno amigos, y como último les dejo los siguientes ejercicios para que practiquen. Tendrán que calcular el volumen de las siguientes pirámides como lo aprendieron a lo largo del video. Y eso sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado. Si es así, regálenme un like, suscríbanse y síganme en mis redes sociales para no perderse de nada. Cualquier duda déjala en los comentarios y se las resolveré lo más pronto posible. Y recuerda, cuando tienes un sueño tienes que agarrarlo y nunca dejarlo ir. Nos vemos en la próxima amigos.